No saben y te vas a Lo que vamos a ver y revisar ahora serían sobre las clasificaciones de músculos, ¿ok? Vamos a ver cómo los músculos esqueléticos o estriados se clasifican en el cuerpo humano. Tenemos una primera forma de clasificar. ¿Hemos visto la clasificación de los músculos? No. No, ya. ¿Estriados? Esqueléticos o estriados. La primera forma de clasificar a los músculos es por su forma. Vamos a ver, Ana, tú gracias a mí. Nos dice que los músculos tienen que forma. ¿Y qué formas pueden tener los músculos? Circular, redondo. Largas, cortos. ¿Qué formas pueden tener los músculos? Orbiculares, diagonales, longitudinales y transversales. Orbiculares, transversales. Diagonales, Transversales. transversales, no, longitudinales y Transversales. Ejemplo. El músculo orbicular de los ojos, ¿ok? Era la imagen de... Ah, claro, el orbicular. Esa es la orbicular, el músculo orbicular. Antonio, la próxima. Este músculo de color verde, Orbicular. músculo orbicular de los ojos. En la boca, alrededor de los labios, también está el orbicular de los labios. Superior y ¿Qué forma inferior. tiene? ¿Qué forma tiene ese músculo? Un círculo. Orbicular. Orbicular. ¿Qué forma tiene? Orbicular. ¿Ok? Entonces, este tipo de músculo se puede encontrar en la zona facial. ¿Ok? Todo aquel músculo que tiene una forma orbicular, se le atribuye que su forma, ¿no?, sería, entre comillas, ¿no?, circular, entre comillas. Pero sabes que la forma es orbicular. ¿Ya? En la zona facial, hay en otras zonas, ¿no? En el glúteo también se encuentra en el esfínter anal. Ahí también tienes un músculo esfínter anal, tiene esa forma. Todo lo bueno. ¿Eso no es transversal? Pero eso es transversal y también Transversal tiene con el diagonal en la parte del... Está agarrando el húmero, clavícula con el húmero. Este músculo que está allí en su pantalla, ¿qué músculo es? Pectoral. Pectoral ¿Qué? Mayor. Mayor. Algo para que conozcas el funcionamiento de los músculos en el cuerpo humano. Todo músculo anterior a una articulación, por naturaleza, es flexor. Y por ende, lo opuesto sería, Extensor. ¿dónde serían los extensores? La espalda. La espalda. No, en la espalda no. Posterior. Posterior. Entonces, en el hombro tengo tres deltoides, anterior, medio y Medial y posterior. posterior. El deltoides posterior, ¿es un músculo flexor o extensor de hombro? ¿Qué? El deltoides posterior, ¿es un músculo flexor o extensor de hombro? Extensor. ¿Esa es extensión? Flexión. ¿Es un músculo flexor o extensor de hombro? Extensor. ¿Por qué es extensor? Porque está para parte posterior. No. ¿Por qué es extensor? ¿Por qué es extensor? Porque está atrás, pues. Por eso es extensor. Eso es lo que te estoy diciendo. ¿Okay? Ahora, ¿el deltoides anterior es flexor o extensor? Flexor. ¿Por qué es flexor? Porque está hacia adelante. Anterior. Todo músculo anterior a una articulación por naturaleza es Flexor. flexor. Y todo músculo posterior a una articulación por naturaleza es extensor. Recto abdominal y cuadrado lumbar. ¿El recto abdominal es flexor o extensor lumbar? Flexor. Y el cuadrado lumbar es... Extensor. La única zona donde no se cumple esto es en la rodilla. La única zona donde no se cumple esto es en la rodilla. En la rodilla es al revés. O sea, quiere decir que los que están en la cara anterior de la rodilla son... Extensores. Y los de la cara posterior de la rodilla son... Flexores. Ok, entonces, veamos un ejemplo. En la cara anterior de mi cadera está el psoas ilíaco. Y en la cara posterior de mi cadera
está el glúteo El glúteo mayor. mayor. ¿El psoas ilíaco es flexor o extensor de cadera? Flexor. Flexor. ¿Y el glúteo mayor es? Extensor. Extensor. ¿Por qué? Porque uno es anterior y el Y este es otro posterior. Ya está, sencillísimo. ¿Ok? Pero el músculo cuádriceps, uno de los 4, específicamente el recto femoral, va desde la cadera Hasta la hasta por debajo de la rodilla. tu rodilla. O sea, quiere decir que pasa por cadera y pasa por Rodilla. rodilla. Entonces, ese músculo tiene un origen proximal y un origen distal. Distal. El recto femoral, a nivel de la cadera, ¿es flexor o extensor? Flexor. Flexor. Pero el recto femoral, a nivel de la rodilla, es... Extensor. No te olvides, la única zona donde no se cumple esto es en la Rodilla. rodilla. Los isquiotibiales, a nivel de cadera, ¿son flexores o extensores? Los isquiotibiales están en la parte posterior del muslo. Eso también Son está- extensores. son extensores, pero a nivel de la rodilla son... Flexores. Pero ¿cómo será el movimiento entonces, profesor? No, mira, esa es tu otra chamba. Aprender cómo es el movimiento en el cuerpo humano. Ya te los dije. Está mal. Entonces, si no aprendiste cómo son los movimientos en el cuerpo humano, O ya, sea, ya sí. no estamos en aprender los movimientos, Pero esa estamos parte- en aprender las funciones de los músculos, nada más. Empezarlo con ejercicio. Si vemos al pectoral mayor, en el hombro, el pectoral mayor, ¿es flexor o extensor? ¿Por qué? Que estás adelante. No me digas por qué hace flexión. No, estás adelante. Ya, lo acabo de decir, todo músculo anterior a una articulación Sí. es flexor. Todo músculo posterior a una Es articulación extensor. es extensor. ¿Por qué es flexor el pectoral mayor? Silencio solo para ella. ¿Por qué es flexor? Porque está en la Está cara adelante, anterior de cara una anterior. articulación. Nada más. Muere así, ¿ok? Muere así, nada más. No te olvides, ¿ah? Eso no va a variar en miles de años, va a ser igual siempre, va a ser igual. ¿ok? No Flexores, varía. extensores. Sí, Músculos son entonces, flexores. los flexores extensores. siempre están en qué cara de la articulación? Anterior. ¿Y los extensores? Posterior. Perfecto. No te olvides, eso nace, muere y reproduce de la misma forma. ¿ok? Este músculo que estás viendo, ¿cómo se llama? Pectoral. Pectoral mayor. Si te preguntase, el pectoral mayor en el hombro, ¿qué función hace? Flexión. No. ¿Ok? Hace algunas más, pero su principal Ajá, es sí, eso. iba a decir. ¿Ok? Listo. Entonces, el pectoral mayor está compuesto de 3 cabezas o 3 porciones. Todas parten de dónde? Del húmero Número, a la escápula. clavícula. ay. Del húmero al No. y del húmero a las. Costillas. Entonces, esto de aquí es la fibra clavicular. Ajá. Esto de aquí, acá, es la fibra Pectoral. esternal. Y esto aquí es la fibra costal, Costal. o abdominal. O cabeza superior, media e inferior. O cabeza clavicular, esternal y abdominal. ¿Ok? Ahora, ¿cada cabeza tiene la misma forma? No. ¿Esta qué forma tiene? ¿Así? ¿Transversal? No. Diagonal. ¿Tiene longitudinal? No. Tiene diagonal. Sí. Diagonal. Entonces, diagonal es la cabeza la cabeza clavicular y la cabeza abdominal. Abdominal. ¿Y esta cabeza cómo se llama? Transversal. Transversal. Cabeza, ¿cómo se llama esta cabeza? Transversal. Cabeza media o Media. cabeza Esternal. esternal. ¿Qué forma tiene? Transversal. Transversal. Ahí está el ejemplo. ¿Ok? El cuádriceps, algunos quisieran con el cuádriceps, ¿qué forma tiene? Longitudinal. Longitudinal. Porque todo es así. Perfecto. Recto. Entonces, no te olvides, los músculos tienen forma. No son las únicas, ¿ah? Por lo menos deben haber unas 4 más, pero te estoy diciendo como que Toma, base. ¿quieres hoja? ¿Ok? Pídeme, pues. ¿Por qué no me pides? ¿Igual? ¿Cómo es en casa? Sí, también. Bueno. ¿Ok? No te olvides. Gracias. Entonces, hemos aprendido que los músculos tienen Extensores, forma. forma. ¿Ok? Orbicular, diagonal, longitudinal y transversal. ¿Cómo podemos clasificar a los músculos? Otra forma de clasificarlos. Por su función. Longitudinal. Por su Transversal. función. ¿Ok? Por su función. Puedo tener aquí a los músculos que son flexores, a los músculos que son extensores, a los músculos que son rotadores internos, a los músculos que son rotadores externos, a los músculos que son supinadores, a los músculos que son pronadores y todos los movimientos que has escuchado el día de hoy. ¿Ok? Entonces, la siguiente forma de clasificar a los músculos es por su Función. función. ¿Y de qué depende? Depende de lo que haga el músculo. Si el músculo hace flexión, extensión, aducción, abducción, rotación interna, ascenso, descenso, protracción, todos los movimientos que has aprendido, ¿ok? El día de hoy, nada más. Acá entran más movimientos y más y más y más y más, ¿ok? Listo, nada más.
¿Ya? Entonces, el pectoral mayor, de acuerdo a su forma. Consideremos de que el pectoral mayor tiene solo una forma. Es transversal. Una única forma, imagínate. No es así, Transversal. pero consideremos de que tiene una forma transversal. Ok. Entonces, por su forma, este es Transversal. transversal. Ah, Y por su función es Extensión. Flexión. Ah, flex. flexor. Flexor. Flexión, Nada flexor. más, ¿ok? Nada Porque más. está adelante, está anterior. Aparte de flexor, es un rotador interno y un aductor, pero en menos proporción. O sea, quiere decir que su mayor intensidad en movimiento es flexión, pero que también me hace aducción con rotación interna. ¿Ok? En el hombro, claro está. ¿Ya? Entonces, primera forma de clasificar a los músculos es por su forma, tienen una forma anatómica. La siguiente forma de clasificarlos Por su es por su función. función. Tienen función, ascenso, descenso y todos los movimientos. ¿Ok? Siguiente forma de clasificar sería por sus cabezas. Cabeza larga, cabeza corta. Por sus cabezas. Por sus cabezas puede tener ¿cuántas? 2 cabezas, 3 cabezas Y y 4. 4. El prefijo para 2, ¿cómo se llama? El prefijo para 2 es bi. ¿Ok? Bi. El prefijo para 3 es Un trío. Tri. Y el prefijo para 4 es Cuadri. cuadri. Cuá. Cuadri. ¿Ok? ¿Qué me falta aquí? La palabra seps. ¿Qué significa Entonces, ¿qué significa bi? Bíceps. ¿Qué Dos. significa tri? Ah. 3. ¿Qué significa cuadri? 4. ¿Y qué significa seps? Todo. Cabezas. Cabezas. Ah. Biceps, tríceps, Ah. cuádriceps. Ahí está. Ay, Ah. pensé que iba a Sus sumar. cabezas. ¿Ok? ¿Qué ¿De significa quién la es esto? palabra seps? Significa Hay un rojito. No, cabeza. espérame, profesor. ¿ok? Préstame. Cuando termine toda la pizarra, tómale la foto. Todavía no, porque no vas a tener 800 mil fotos. ¿Ya? No lo voy a borrar. Profesor, si así nos enseñaría el profesor de anatomía. Anatomía. Debería enseñar anatomía, profesor. Para el otro ciclo. Bueno, Nosotros hacemos la clase en anatomía. entonces, por sus cabezas, ya has visto. ¿Ok? Ejemplos entonces, te voy a poner ejemplos. Y encima el oído. El cuádriceps. El cuádriceps. ¿Cuántas cabezas tiene? No, sí, es bien. Cuádriceps. 4. Interno, 4. base externo, recto femoral. Claro, y el ¿cómo base lo interno. sé? ¿Ok? El bíceps braquial. El bíceps braquial. Dos. Tres. ¿Cuántas cabezas tiene? 2. Dos. Porque No, bíceps. en la Dos. palabra no dice Sí, bíceps. sí, dos. ¿Ok? Te voy a poner aquí la imagen del bíceps braquial. 3, deforme. El tríceps es tríceps. Cuádriceps. El- Y el isquiosural. Ese es el isquio. El Bíceps. Tríceps. Qué bacán. Qué Quadríceps. descubrimiento. Así sí se puede, pues, Julie. Así se puede aprender, señores. Gracias. Señores y señores, estoy aprendiendo recién la función de los músculos. Bueno. Gracias. Poner un centro de rehabilitación de Ahí está. El bíceps braquial. Ajá, ¿No? también puede ver. Bíceps Este hay braquial. de caballo. ¿Cuántas cabezas tiene? Tiene 2. ¿Este qué brazo es? O sea, ¿qué húmero y qué escápula y qué clavícula es? ¿Derecho o izquierdo? De derecha. Derecho. ¿En vista? Anterior. Anterior. ¿Ok? Entonces, ¿esto del brazo es interno o externo? Interno. ¿Y esto del brazo es? Externo. ¿Esta cabeza es la cabeza interna o cabeza corta? Porque es corta. ¿Esta es la cabeza externa o? Larga. Porque es larga. O sea, ¿por qué es larga? Porque tiene más recorrido. ¿Y por qué es corta? Porque tiene Menos. menos recorrido. ¿Ok? Entonces, bíceps, cabeza corta y cabeza, Cabeza larga. Ya está. Así de fácil. ¿Y por forma es longitudinal? Y su forma, Longitudinal. longitudinal. Y por su función, en hombro. Usa lo que te dije. Flexión. Usa lo que te dije. Si es Flexión. anterior, siempre pienso, ¿es anterior o es posterior? Anterior, flexión. Es Profesor, ¿y flexión. cómo saco si Flexión sabe anterior. aductor, aductor? Ya, eso, de repente ahí habrá otra forma, Eso lo otra analiza. mnemotecnia para guiarlo, ¿ok? Pero en este caso, al menos flexión. Tienes dos, al menos tienes dos. Entonces, en el hombro es flexor es por su forma, el bíceps. Longitudinal. Longitudinal, por su función, en el Flexor. hombro, Flexión. en el hombro, ¿Cómo es? Hombro. por su función, en el hombro, ¿qué tiene? Porque pasa a hombro y pasa por codo. Ya. Entonces, en el hombro, ¿qué función tiene? Flexión y extensión.
Flexor y Rotación flex. interna externa. Flexión. Flexor. nada Flexor. más. Eso estoy diciendo hace rato. Flexor. Ahora, y en el codo, Igual flexor. lo que está pasando anterior, entonces también es un Flexor. Ya está. Y por sus cabezas, A veces Bi. Vi nomás. Dices. ya está. Tiene dos. ¿Ok? El hombre Cuarta grande del clasificación. costal. El Michelin, Sería- el Michelin. Cuarta sería por las articulaciones que mueven. Articulaciones que mueven. Un músculo puede mover ¿cuántas articulaciones? Puede mover Dos, una articulación uno, dos. o puede mover dos articulaciones. El prefijo para uno es mono monoarticular y prefijo para dos es bi. Biarticular. Mono articular o biarticular. ¿Qué significa un músculo monoarticular? Aquel músculo que mueve Uno. una articulación. ¿Y qué significa un músculo biarticular? Aquel Que músculo mueve dos articulaciones. dos. Para que un músculo sea monoarticular, tiene que pasar por uno, por dos, por tres o por cuatro huesos. Por ¿Cómo? dos huesos. Para que, claro, porque si pasa por uno, no No. mueve nada. Ah, O sea, claro. porque una articulación está formada por ¿cuántos huesos? Por dos. Y para que haya dos articulaciones, ¿cuántos huesos tienen que haber? Dos. Dos, para que haya dos articulaciones, ¿cuántos ser huesos? Ah, tres. Tienen que haber tres huesos, Tres. ¿no? A ver, no se entendió, bro. A ver, vengan ustedes tres. Sí, por ejemplo en el isquio. Vengan ustedes tres, ¿ok? Ella cada uno un hueso. Pónganse manos en el pecho. Un ratito, tú alejas un ratito. Ahí. Ella no está. ¿Por qué salta? No está. Ese hueso no funciona. Hueso A y hueso B. ¿Cuántos huesos hay aquí? Dos. ¿Cuántas articulaciones hay ahí? Uno. Una. Acércate, tercer hueso. Así, un momento. ¿Cuántas articulaciones hay? Dos. Uno. Dos. Dos articulaciones. ¿Cuántos huesos hay? Tres huesos. Entonces, un músculo puede mover a dos articulaciones o puede mover a tres. Quiere decir que pasa hasta acá. Y puede mover a todas ellas también. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿soy músculo mono o biarticular? Biarticular. Biarticular. Aquí, ¿soy músculo? No articular. ¿Ok? Ah. Ya. Profesor, No entendí. El isquio sural ya va. Vamos a verlo. Vamos a ver. Dime. ¿hay multiarticular? ¿Ah? Multiarticular. O sea, No, ya no hay. No hay. Ya no hay un músculo que pase Más. por 5, ya no hay. No hay. Se la pasa, se la Pero pasa. profesor, la sentadilla, ese es un ejercicio multiarticular, es un ejercicio que mueve más Ah, articulaciones, ya. pero no lo mueve por un músculo, lo mueve por varios músculos. en el caso del hombre, cuando hace el... La La circunducción. circunducción, Tampoco. ya, es que ahí participan todos los músculos. Ah, Es que no haya músculo. Más no solamente un músculo que haga Ah, dos. ya, ya, Claro, exacto. Es un ¿no? conjunto. Ya. Exacto. Entonces, veamos aquí, Entonces yo estaba pensando. Profesor, no entendí mucho esa parte. ¿Puedes repetirlo de nuevo, por favor? ¿la de acá? Sí, ¿no? En la Ok. parte que dijo con ustedes dos huesos y tres huesos. Esa parte Para que haya una articulación, ¿cuántos huesos tienen que ver? Dos. 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 Y para que hayan dos articulaciones, ¿cuántos huesos tienen Tres. que ver? Tres. Salieron una compañera. Tu compañera de aquí, juntando con tu compañera de acá, ¿cuántos huesos son ellos? Dos. Dos. ¿Cuántas articulaciones forman ellas? Uno. Y si la junto a la tercera, ¿cuántas articulaciones hay? Dos. ¿Pero cuántos huesos tiene que haber para formar dos articulaciones? Tres. Ya. ¿Ya? Entonces, el músculo monoarticular es aquel que mueve una articulación. Y el músculo biarticular es aquel que mueve dos articulaciones. Entonces, para eso hay que saber un poco el origen e inserción de los músculos. ¿Ok? Veamos aquí. Origen del bíceps braquial, que es en el hombro, y la inserción del bíceps braquial, que es en el antebrazo. La cabeza corta se origina en la apófisis coracoide. Y la cabeza larga se origina en el tubérculo supraglenoideo. ¿Ok? Eso vas a aprender en el siguiente ciclo, de por lo menos unos 150 músculos. Y eso va a ser tu Pero evaluación en el nuestra transcurso de obligación cada estaba semana. eso por el curso ¿Ya? de- Entonces, Anatomía. cabeza corta y cabeza larga. Pero profesor, solamente arriba hay dos cabezas y abajo se juntan las dos cabezas y forman una. Esto de aquí no hay. O sea, esto de acá, olvídate, no existe. ¿Ok? No existe. Solamente es esto de Se acá. unen hasta ahí. Entonces, arriba son dos, pero abajo, conforme vayan descendiendo, se forma un solo tendón. ¿Ok? Entonces, los dos tendones de arriba tienen que ir a dos estructuras óseas distintas. La cabeza corta, ¿a dónde va? A la apófisis coracoide. Y la cabeza larga, ¿a dónde va? Al tubérculo supraglenoideo. supraglenoideo. Ahora, la apófisis coracoide está por debajo de la articulación glenohumeral. No está por encima. Eso quiere decir que la cabeza corta no está pasando por encima de la glenohumeral. No está pasando por la glenohumeral. Pero sí pasa por la húmero radial. Porque si tú te das cuenta, ¿dónde se inserta el bíceps braquial? Húmero, radio, cúbito. Radial. Radio. Radio. Radio.
En el radio. El radio. Entonces, esta va y se inserta ¿dónde? En el radio. Específicamente en la tuberosidad radial o tuberosidad bicipital del radio. Entonces, ¿dónde se origina la cabeza corta? Apófisis coracoide. ¿Dónde se origina la cabeza larga? Tubérculo supramerodiano. ¿Y los dos dónde se insertan? En la tuberosidad radial o tuberosidad bicipital del radio. ¿Ok? Entonces, la cabeza corta no pasa por la glé numeral. La cabeza larga sí pasa por la glé numeral. A nivel de la inserción pasa por ambas. O sea, la inserción es una. La inserción pasa por el cono. La inserción sí pasa por el cono. O sea, pasa específicamente por la húmero radial. Entonces, la cabeza corta pasa por alguna articulación del hombro. Te estoy diciendo que la cabeza corta no pasa por la glé numeral. ¿La cabeza corta pasa por alguna articulación del hombro? No. ¿La cabeza corta pasa por el codo? Sí. Entonces, ese es mono o biarticular. Monoarticular. Porque está pasando por qué articulación? Por una. ¿La cabeza corta por qué articulación pasa? ¿Por la del hombro? No. ¿Por la del codo? ¿Cabeza larga pasa por la articulación del hombro? Sí. ¿Y la cabeza larga a nivel de inserción pasa por la articulación del codo? No. Sí, también. Sí. Porque termina en el cuerpo. Termina en lo mismo. Entonces, ¿la cabeza larga es mono o biarticular? Biarticular. Biarticular. ¿Ok? Biarticular. Otro ejemplo. Ahora, para eso, te das cuenta, tú tienes que saber anatomía ósea. Porque si no sabes, cuando el profesor te explica la clase, estás perdido. Estás perdido. Por eso te digo que anatomía del aparato locomotor es una continuidad de anatomía del primer ciclo. Si no has aprendido bien las partes del hueso, va a ser bien complicado que puedas aprender los orígenes e inserciones de los músculos, porque para tu buena y mala suerte los músculos se insertan en una parte específica del hueso. El húmero no va, el bíceps no va en el húmero, no va a la escápula, va en la apófisis coracoide del escápula. ¿Dónde está la apófisis coracoide? Pues del escápula. Ahora tienes que buscarlo, ¿no? Entonces, si te das cuenta, es una continuidad eso de aquí. Si no sabes uno, complicado que sepas el otro. Como has hecho cuádriceps, vamos a ver cuádriceps, ¿ok? En el cuádriceps lo vas a entender. Lo voy a explicar ahorita. No sabes a qué. Me estoy masajeando mi pantorrilla. Está bien, dile. Voy a... Sí. El pañal es más grande que tu hijito. Claro, el listo Mira, ahí estamos viendo el cuádriceps con sus 4 porciones, ¿ok? ¿Cómo se Recta femoral, vasto intermedio o plural, vasto externo y vasto medial. Veamos aquí. Vamos a ir de aquí. Las 4 porciones se insertan aquí abajo y su origen es acá arriba. La inserción es en la espina de la tibia. Es en la espina de la tibia. ¿Dónde se inserta el vasto medial? Espina de la tibia. Vasto lateral, espina de la tibia. Vasto intermedio, espina de la tibia. Y recto femoral, espina de la tibia. O sea, quiere decir que los 4 tienen un mismo punto de inserción. Listo, no te compliques. El origen de cada uno cambia. El medial se origina en el trocánter menor. El lateral se origina en el tercio anterior de la cara superior del fémur. El trocánter, corrección. Vasto, acá dice vasto lateral. Vasto medial, trocánter menor. Vasto lateral, trocánter mayor. Vasto intermedio, cara anterior del tercio femoral del tercio superior del fémur. ¿Ok? Cara anterior del tercio proximal del fémur. O sea, te está diciendo que es en la cara anterior del tercio superior, porque el fémur se puede dividir en 3 tercios, ¿no? Superior, medio e inferior. ¿Dónde se origina? En el tercio superior de la cara anterior del fémur. Eso es lo que te quiere decir. Y el recto femoral se origina en la espina ilíaca anteroinferior. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Entonces, vasto medial, ¿dónde se origina? Trocánter menor. Vasto lateral, trocánter mayor. Vasto intermedio, cara anterior del tercio superior del fémur. Y el recto femoral, espina ilíaca antero superior. ¿Ok? ¿No es inferior? Inferior. Entonces, el vasto medial pasa por la articulación coxofemoral o de la cadera. ¿Cómo? ¿El vasto medial pasa por la articulación coxofemoral o la cadera? No. Pero sí pasa por la tibia. Rótula. Rodilla.
Entonces, ¿el vasto medial es monoarticular o biarticular? Mono. Monoarticular. ¿El vasto lateral pasa por la articulación coxofemoral o la cadera? Sí. Sí. ¿Pasa? Está No, acá. no, Para que está en pase el tiene que estar ajá. acá. Sí, sí, sí. ¿Pasa? No. Entonces es mono o biarticular. Mono. Monoarticular. ¿El vasto intermedio crural pasa por la articulación de la cadera? No. Entonces solo pasa por la. Rodilla. Entonces Rodilla es rota. Mono. Mono. el recto femoral. Sí. ¿Es mono o biarticular? Vía. Bien. Ahí Porque la diferencia. está Porque del pasa ilíaca. por la cadera y Por el la coxal. rodilla. Ahora, a nivel de la cadera, de acuerdo a su función, ¿es qué cosa? Flexor. Flexor. Y a nivel de la rodilla, Extensor. extensor. No te olvides que la rodilla cambia. Esa ¿Ok? parte me la Ya sé. está, ya está. Y por su forma, Longitudinal. longitudinal. Y por sus cabezas, 4. y por sus articulaciones, Mono. Bi. No, El bi, de recto peño. femoral. Bi, el femoral es Bi. este bi. Bi. ya está. ¿Ok? Listo. ¿Ya? ¿Pregunta? Mono y bi. El recto femoral se entrena con la cadera. Sí, mira, si terminas, nos faltan dos más, ¿ah? Diferente. Si terminamos de comprender esto de aquí, compréndeme que tu futuro en aprendizaje de músculos va a ir por buen camino. Si no has comprendido hasta aquí nada y con duda de esto de acá, considérame. Mira, ten en cuenta esto, ¿no? Te hago una apuesta. Por 2 articulaciones. Termina toda tu carrera y nadie te va a enseñar este cuadro. Nadie te va a hacer un resumen de eso. Nadie. Nadie te lo va a hacer. Primer ciclo, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y nadie te lo va a hacer. ¿Te acordarás de mí cuando termines tu carrera y estés abajo con tu bata y con tu gorrita, así despidiéndote? Oye, tenía razón, nadie me ha enseñado eso de aquí. Si tú aprendes esto de aquí, compréndeme que el aprendizaje en relación a los músculos va a ir por un buen camino. Nos faltan 2 puntos más, que no son los menos importantes, al contrario, son los más importantes. Puedes olvidarte los 4 ya, pero estos 2 que vienen no te puedes olvidar, porque estos son importantísimos, ¿ok? Ok. Ya entendieron. Entonces, biarticular, monoarticular. ¿Ya? ¿Sí? Sí. Igual. El Número monoarticular 5 son 2 articulaciones. y número El 6. bi, una articulación. Quinta Mono. sería Uno. por Bíceps. 2. por su tipo de contracción. ¿Por su qué? Por su tipo, Por su de, tipo de contracción. por el tipo de contracción muscular que tiene. ¿Ok? Puede tener 2 tipos. Puede tener la contracción isotónica Tónica. y la isométrica. Ah, ya. Tónica. Isométrica. Isotónica e isométrica. En ¿Ok? el Listo. ¿Ok? La quinta clasificación. ¿Cómo se clasifica? Por su Tipo de contracción. Por su tipo de contracción. ¿Qué tipos tiene? La contracción isotónica Tónica, y la contracción isométrica. isométrica. Ok, muy bien. Veamos aquí. Aquí, en una contracción isotónica, ¿hay contracción de los músculos? ¿Sí o no? Sí. Sí, porque estamos hablando de tipos de contracción. ¿Sí? En una contracción isométrica, ¿habrá contracción de los músculos? Sí. Sí, también. Perfecto. Muy bien. Ahora, vamos a analizar qué significa cada uno de estos. ¿Ok? Necesariamente para que se produzca una contracción en los músculos, ¿la articulación se tiene que mover? No necesariamente. No. No necesariamente. Entonces, si se produce una contracción en el músculo más movimiento en articulación, estoy frente a una contracción isotónica. Pero también puede ser al revés. Se puede producir una contracción en el músculo sin mover una articulación. Estaría frente a una. Entonces, ¿la contracción de los músculos necesariamente me va a dar movimiento en las articulaciones? ¿Sí o no? No necesariamente. No, va a depender del tipo. Si yo estoy frente a una contracción muscular sin movimiento en la articulación, estoy frente a una contracción Isométrica. Isométrica. Si estoy en una contracción muscular con movimiento de la articulación, estaré frente a una contracción. Isotónica. Enseñen, profesor. Vamos. Sí, profesor, porque... Bíceps braquial. Sí, sí, sí. Bíceps braquial. Espera. Bíceps Voy a braquial. contraer mi bíceps braquial y a su vez se va a mover la articulación de mi codo. ¿Qué contracción es esta? ¿Isotónica o isométrica? ¿Se está Isotónica. moviendo la articulación de mi codo? Sí. ¿Qué contracción es? Isotónica. 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 Porque se mueve la Isotónica. articulación junto con el Porque se músculo. mueve la articulación y se El contrae el músculo. músculo. Se contrae el Ahora, músculo. profesor, ¿habrá alguna contracción de su bíceps sin mover la articulación del codo? Va.
contracción sin movimiento. Isométrica. Isométrica. ¿Ok? Contracción sin movimiento. ¿Estoy frente a una contracción? Isométrica es estático. Esa sentadilla estática que te hacen. Contracción del Es músculo isométrico, sin ¿no? movimiento. Ese ¿Ok? es el plan, ¿estás ahí? Los plan isométricos. Ese que te pones en la pared y estás Claro. ahí. Los ejercicios Ajá. estáticos son Isométrico. ¿Dónde hay? En la Exacto. isotónica. ¿Dónde no hay? En la un isométrica. plan, una sentadilla que te ponen a hacer. Por eso, en la pared, y te que esa es quedas 2 horas. isométrica. Son ejercicios También, podría ser, sí, 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 Hay que preguntarle eso. Profesor, entonces, esa sentadilla que te ponen en la pared es isométrica. Ahora, Porque si estás subiendo y bajando, es es isotónica. isotónica. Porque Si se te mueve la mantienes, articulación y contrae los músculos. falta una diferencia más, ¿ah? Falta una diferencia más. Caracho. Isotónica se divide en dos. Las contracciones isotónicas tienen Dos. tienen dos subtipos. Concéntrica. La isotónica, así como menciona su compañero,